Hola familia de Embarazadas Fit, mi nombre es Michael Gómez, el entrenador de embarazadas. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de las pérdidas durante el embarazo. Consideramos que es un tema muy poco hablado y del cual hay muy poca información. Entonces, por eso buscamos a los profesionales en el área. En el día de hoy nos acompaña una psicóloga clínica especialista en duelo, quien desde su profesión nos va a ayudar a entender estos escenarios. Su nombre es Catherine Lluveres. Catherine, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación para desde esta plataforma poder educar a las personas en cuanto a este tema, que es un tema muy delicado y a veces entiendo que por la misma delicadeza las personas deciden no abordarlo. Así es. Yo te felicito por tener la iniciativa de hablar de lo que nadie quiere hablar. Exactamente. Yo decía que prácticamente lo que queríamos hacer acá es eso mismo, hablarlo de una manera humana y profesional. Porque, ejemplo, entiendo que podemos hablar todos estos temas, pero siempre con especialistas, sabiendo tener como el tacto que se necesita para no jugar con los sentimientos de personas. Entonces, fíjate, me han escrito varias personas, este tema me lo han sugerido y en base a las sugerencias que me han hecho, he hecho anote de algunas preguntas que son las más comunes para que podamos darle respuesta desde un punto de vista profesional. Pero primero, explícame qué te motivó a ser psicóloga clínica, pero a especializarte en duelo, porque, y disculpa la verdad, lo que pienso, porque es algo muy mío, como que cuando uno habla de duelo, como que la gente no quiere nadie cerca, así como que duelo, no, yo no voy a vender, ejemplo, tú como psicóloga, independientemente de que siempre hay personas que fallecen, ¿verdad? Así como nacen, así mismo fallecen, pero como que la gente lo ve como una especialidad gris. Esa es la palabra. ¿Qué te motivó? Bueno, tal como lo dices, esta semana yo estuve dando un taller de duelo vía virtual y a alguien se le abrió el micrófono y escuché que decía, ay, eso es un tema muy oscuro, muy sombrío. ¡Qué barbaridad! Y realmente lo es. Yo le respondí y le dije, sí, realmente lo es, por eso hay que hablarlo. Porque lamentablemente no sabemos relacionarnos con el dolor, le hemos aprendido a tener miedo y lo vemos como un monstruo feo que se come a la gente. Sin embargo, todos vamos a atravesar por un momento de dolor. Y a propósito de eso, te cuento que lo que me motivó a esta especialidad fue la misma experiencia. Perder a un ser querido tan cercano como lo es un hermano, realmente puede impactarnos para bien o para mal y puede impactarnos para un antes y un después. Yo elegí que mi dolor y la muerte de mi hermano iba a tener valor, que no se iba a quedar solamente en valorar su vida, sino que también yo iba a valorar su muerte. Y una forma de valorar su muerte fue darle significado a través de compartir mi experiencia escribiendo un libro y pues aprendiendo más de cómo lidiar con temas de duelo para poder acompañar a otros que atravesaran esa misma situación. También eres escritora. ¿Cuántos libros tienes escritos? En su primera edición y en su segunda edición, Cuando el dolor sana. Tengo un libro escrito y publicado en primera y segunda edición. Excelente. Entiendo que es algo de lo mismo que hablaba al principio, muy poco hablado. Sí. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Te voy a ir realizando unas preguntas que son las más comunes dentro de las personas que tenían la inquietud. Entonces, ¿cuáles son las etapas más comunes del duelo que experimentan las mujeres que enfrentan una pérdida durante el embarazo? Sí, me gusta decir siempre que el duelo es un camino que no existe, que es un camino que se hace al andar, tal como lo dice en la canción. Sí, se hace un camino al andar porque ese camino que es único y personal, ya que el duelo es tan personal, tan único como lo es una huella dactilar. Cada persona como va a vivir... el ADN. Ajá, como el ADN. Cada persona vive su duelo de manera diferente conforme a sus recursos y a su personalidad. Y no hay un duelo igual, ni siquiera en la misma persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo perdí a mi hermano, lo viví de una manera, luego perdí a mi papá y lo viví de otra manera. O puedes perder otro hermano, en mi caso perdí más adelante otro hermano, y lo viví de otra forma.
O sea que los duelos en una misma persona son distintos. Cada duelo es único. Entonces, pensar en las fases del duelo, en las etapas del duelo, vamos a pensar como si esas fueran los pequeños escalones que vamos a ir subiendo cuando vayamos caminando en ese camino que vamos a crear. Y se habla de esas fases de manera cíclica, de manera circular, ya que se pueden vivir tanto en orden como de manera simultánea, como una vez. Es una cosa que mientras estemos en duelo, no es algo que se supere, sino que se aprende a vivir con ello. Así que, número uno, lo normal es que experimentemos shock, estado de negación, donde yo diga, no es posible. ¿Cómo va a ser que pasó esto? Luego de la negación, pasar por la ira, ese enojo, esa impotencia de que cómo va a ser que le pasó a él así o que hubo ese accidente, por qué no pudo prevenirse. Luego de la ira viene la negociación, donde yo quiero negociar, donde yo pienso ojalá y hubiera sido yo y no él, como toda madre, que la naturaleza no nos ha diseñado para despedir a nuestros hijos, sino que sea al revés. Exacto. Entonces, cuando una madre pierde a un hijo, desea haber sido ella la que se haya muerto en su lugar. Esta es la fase de negociación. Luego tenemos la fase de depresión. Es normal tener tristeza a través de un duelo, pero hay momentos de depresión donde se viven todos los síntomas de una depresión y no necesariamente se diagnostica, porque hay otros criterios y hay ciertas cosas, ciertos síntomas que son normales al inicio del duelo y durante el duelo, que posterior a él, digamos después de 12 meses, sí se puede hablar de enfermedad en duelo, de patología, porque sabemos que el duelo es un proceso normal, necesario para adaptarse ante una pérdida. Luego de la depresión, entonces, se habla de la aceptación. Donde Esa la es persona, la última etapa. Sí. La última, y que se puede, digo la última por decir un orden cronológico. Exacto. Porque se pueden vivir a la vez o se pueden vivir de forma desordenada. Yo mencioné la negación, pero puede ser que una persona al principio lo primero que tenga sea aceptación. Eso te iba a preguntar, o sea, si el orden se puede invertir, obviamente tomando en cuenta que los duelos son diferentes para cada persona, según lo que expresaste. Entonces, hay personas, obviamente, cuando hay un apego más fuerte, entiendo que es cuando se experimentan todas las fases. Sí, siempre, la verdad es que estas fases se van a experimentar en mayor o menor medida y se pueden experimentar tanto en orden como al revés. Por eso pongo la imagen de un círculo, porque puede ser que a partir de ahora tú atravieses una y otra vez en diferentes fases. Finalmente la aceptación, pero hay personas que lo primero que sienten es aceptación y 2 meses después, 3 meses después entran en negación. Entiendo. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco sobre el impacto del duelo perinatal en la salud mental a largo plazo? Entendemos que la última fase del duelo es la aceptación, pero a veces entiendo que cuando esa es la primera fase o la segunda, no sé, pero desde mi punto de vista entiendo que es algo quizás momentáneo, y más cuando tú eres una embarazada primeriza, que tú entiendes que sí, que es momentáneo y tú entiendes que sana, pero luego a largo plazo, o sea, tú como que sientes que eso todavía está ahí y que no ha sanado. Mira, el duelo perinatal es uno de los duelos más difíciles. Porque, fíjate, una mujer que pierde a un esposo se le llama viuda. Un hijo que pierde a mamá se le llama huérfano. Pero ¿y cómo se le llama a una mujer que pierde un hijo? No tiene nombre. No tiene nombre, es verdad. No le hemos puesto nombre. Es tan desautorizado este tipo de duelo, es tan invalidado y tan negado que aún la ciencia no le pone un nombre. Entonces, pensar en esta mujer que tiene la vida dentro y que llegue a una consulta y le digan no hay latido. Una de las experiencias, de las primeras expresiones de esta mujer es que la máquina está dañada. Es lo primero que puede pensar, porque el estado de shock y saber que tú estás viva y cómo dentro de ti tu hijo, que en la mañana estaba vivo, en la mañana se movía y ahora en la tarde ya no. Realmente es una situación bastante complicada de procesar, y yo creo que todas las mujeres que tienen pérdida gestacional o perinatal, que te voy a hablar de la diferencia, pues necesitarían apoyo. Quizás al principio lo pueda procesar y decir que acepto, que yo entiendo, y se mantenga así como muy serena, pero posteriormente puede entrar en crisis. Una mujer que acaba de perder a su criatura, a su hijo o hija, cuando ve a otra embarazada,
se le puede remover su dolor. Cuando ve a un recién nacido, se le puede remover su dolor. Por eso es que probablemente al principio todo está bien, pero esto es un camino que toma tiempo y que lo ideal es que no nos apresuremos. Lo ideal es caminar dándonos el tiempo y el espacio para evitar el dolor. Tú sabes que también luego de una pérdida, el ser humano, para no decir las mujeres, necesita encontrar un culpable. Y a veces en ese momento es que entra la culpa o la autocrítica que a menudo acompaña a una mujer cuando tiene una pérdida. Entonces, ¿cómo pueden las mujeres manejar esa parte de entender que es un proceso natural de la biología? A veces sí puede ser parte de la negligencia médica, pero a veces nadie tiene la culpa. A veces cuesta entender que dentro de los planes de Papá Dios no estaba que ese bebé viviera. ¿Cómo puede una mujer manejar el tema de la culpa o la autocrítica? La maternidad, culturalmente, está acompañada de culpa. Esa es la realidad social. Imagínate entonces una madre de un hijo no nacido. La culpa la corroe, estaba dentro de su cuerpo. Ella, aunque no se lo digan, se culpa, porque lamentablemente la ciencia aún no ha podido determinar a ciencia cierta a qué se deben ciertas muertes perinatales. Y te dicen como bibliográficamente a qué se debe, si según el libro a qué se debe, pero en la práctica no saben qué decirte. Y al no darte explicación, quizás en algún momento, como en los procesos de aborto muchas veces no hay una explicación. Y como no te dijeron al momento de quedar embarazada que había un alto porcentaje, una alta probabilidad de que pudieras perderlo, entonces el choque, tú comienzas a buscar explicación. El cerebro necesita una explicación para entender y procesar. Y como no la hay, lo más fácil es culparte. Además de que, como te decía ahorita, la pérdida gestacional, que es aquella que sucede antes de las 23 semanas de embarazo, y la pérdida perinatal, que es posterior a ella y hasta los 10 días de vida. Significa entonces que un duelo es más fácil que otro, uno es más valorado que otro, uno es más visto que otro. No. Entonces, saber que dentro de ti había una vida y que ahora no la hay, es muy difícil. Yo creo que lo más seguro es que la mujer se dé el permiso de ser acompañada y de ser acompañada por un profesional para que se cuente la historia de manera diferente. El hecho de que tú puedas llegar a ver que todo el amor que tú sentías y que sigues sintiendo hacia tu hijo no te va a dejar hacerle daño. Tú no querías que eso pasara. Y aunque en algún momento lo desearas, porque puede que haya pensado eso en algún momento difícil, pero aunque tú lo hayas pensado, no era tu deseo. Tú estabas embarazada, dándole continuidad a tu embarazo, ¿verdad? Digo esto porque en consulta he atendido mujeres que en algún momento desearon, por un impulso, por un enojo, porque tenían dificultades con la pareja. En el momento le llegó un pensamiento, ay, ¿qué hice? ¿Por qué me embaracé? Pero eso no significa como que ellas realmente estaban rechazando la criatura que tenían dentro. Y si ese embarazo se pierde, la culpa las mata. Entonces hace falta acompañamiento terapéutico. Lo único que yo te puedo decir es que se den permiso de ser acompañadas y de esconderse. Esconderse, cuando digo esconderse, es vivir tu dolor contigo, porque hay frases que se dicen con buena intención, pero que no ayudan. Pero no son recibidas de la misma manera. Sí. Hablando del tema de la autocrítica, ¿verdad? ¿Qué tan importante en un proceso de duelo es la presencia de papá? Mira, el hombre también sufre una pérdida y no es validado porque no se le dice directamente cómo te sientes. Casi siempre se acerca al hombre y se le pregunta, ¿y tu esposa? ¿Cómo está tu esposa, la que perdió? Mira, ese tema, repíteme eso de nuevo. Es que eso ¿Cómo tiene está mucho, tu esposa, la que perdió? Pero ¿y tú?
Tú también eres padre, tú Porque también se perdiste. entienden exacto, como tú eres el hombre, eres protector, tus sentimientos, y mira que se asume que aunque el bebé no esté dentro de ti, como que esa conexión entre el padre y bebé como que no es tan importante como lo de la madre, que nunca lo vamos a comparar, pero hay un sentimiento, y más cuando son primerizas. Claro, es muy importante la conexión y es muy necesario tener a una pareja que te sostenga o que te apoye o que te acompañe a llorar y a sufrir tu dolor, porque esa pareja que también perdió un hijo te va a comprender mejor que cualquier otra persona. Entonces, si bien es cierto, cada cual vive su duelo como lo puede vivir y de forma única y auténtica, vivirlo acompañado es mucho mejor. Lo que yo recomiendo a todo doliente es que se permita ser acompañado. Ser acompañado por su red de apoyo, se permita ser ayudado y sostenido. Y una mujer que tiene una pareja que le sostiene, yo creo que tiene mejores probabilidades de atravesar y de crear ese camino. Como hablaste de red de apoyo, ¿existen grupos de apoyo para personas, ejemplo, en este caso de la maternidad, mujeres que han tenido pérdida? ¿Qué tipo de recursos existen aparte de las consultas, en este caso con profesionales del área? Claro, es necesario que nos demos permiso de habitar en grupos de apoyo. Yo creo que la maternidad debe vivirse con tribu, crearse una tribu. Una tribu, me refiero a una comunidad de personas que estén viviendo lo mismo que tú, que te van a comprender, que te van a hacer sentir menos sola. Entonces, vivir la maternidad desde una pérdida hace mucho más necesario, se hace mucho más imprescindible hacerlo en grupo. Y sí existen grupos de apoyo para el duelo perinatal, para el duelo gestacional. Es necesario que nos demos la oportunidad. Y una vez una pareja, en este caso ya para involucrar a mamá y a papá, tienen, ¿verdad?, una pérdida, ¿qué tiempo tú entiendes prudente deberían de volverlo a intentar? Hay personas, o en este caso parejas, que cuando tienen tiempo o años intentando y tienen la primera pérdida, esto crea una pequeña frustración y un miedo a volver a concebir, y que en tu mente te quedes con la idea de que me va a volver a pasar lo mismo. A veces uno inconscientemente, mediante la ley de atracción que funciona para cosas positivas y negativas, uno está atrayendo ese tipo de cosas, pero ¿hay algún tiempo que sea prudente que uno deba volver a intentarlo? Y en este caso quien decide es la ginecóloga o la persona que esté trabajando, el médico que esté trabajando con ellos desde el momento cero. Sí. Quien decide es la madre y el padre. Te digo esta parte. El ginecólogo te da la recomendación tomando en cuenta la recuperación de tu cuerpo. El psicólogo, o sea, yo, te doy la recomendación tomando en cuenta la recuperación emocional. Regularmente yo recomiendo 1 año. 12 meses. He acompañado parejas durante 1 año completo que eran pareja primeriza, perdieron a su bebé, nació y murió a los días, y los he acompañado por 1 año completo en el duelo. A partir de ahí le doy de alta y le digo, cuando ustedes se sientan en la comodidad pueden volverlo a intentar, y cuando lo vayan a intentar, entonces deben volver para que sea un proceso acompañado, porque se van a revivir los miedos. Yo doy 1 año porque 1 año es lo pertinente para vivir un duelo, porque se va a vivir el primer día de nacido, el primer cumpleaños, el primer aniversario, muchas cosas que se dan por primera vez. Entiendo. Entonces, ¿qué consejo tú pudieras compartirnos para que las parejas se apoyen mutuamente después de una pérdida? Escucharse. Eso es un factor, discúlpame que te interrumpa. Sí. Yo entiendo que, o sea, el escuchar equivale también a comunicación. Sí. Porque a veces cuando viene la culpa o la autocrítica, inconscientemente quizás a veces el hombre dice, eso pasó porque tanto que yo se lo dije a ella no se cuidó, tanto que nada más quiere vivir hablando, o nada más quiere vivir diciéndome lo que le pasó en el día o cómo se siente. Y a veces esa falta de comunicación luego de la pérdida es lo que separa parejas. He escuchado, no sé si te ha tocado, que hay parejas que tienen hasta 10 años y luego de una pérdida, o sea, no pueden superar este escenario y se separan. Sí, es que el dolor hace una de dos cosas, o nos une o nos separa.
Por eso hace falta que lo vivan acompañados. Y mira, durante mi proceso de embarazo me siguieron llegando muchos pacientes de duelo, especialmente con la pérdida gestacional o perinatal. Y yo le dije, miren, yo les voy a referir porque en este momento yo no les puedo acompañar. Porque es bueno reconocer nuestra vulnerabilidad, que es nuestra valentía, una muestra de valentía. Reconocer que esta mujer que está sufriendo una pérdida y que este hombre que está sufriendo una pérdida, ambos necesitan ser escuchados sin juzgarse. Ambos necesitan quizás separarse de ir a los cumpleaños, no ir a baby shower, no ir a revelación. Una amiga reciente salió embarazada o como le pasó a esa paciente mía, su mejor amiga o compañera de trabajo estaba embarazada y van ahí juntas. El de ella nació y falleció. Ella me decía, ¿cómo vuelvo al trabajo? ¿Cómo vuelvo al trabajo? Ella va a hablarme de su bebé. Yo me he alejado de ella porque no puedo soportar ahora que ella me hable de su bebé porque me recuerdo del mío y el mío no está. Tú sabes que vi en estos días que salió en las redes algo que me llamó bastante la atención y quería compartirlo contigo. También ahí encaja la forma en cómo pudiéramos decir en las diferentes culturas se lleva el duelo. En Reino Unido hubo una mujer que ella compartió prácticamente su embarazo completo por Instagram y TikTok. Y el día del parto del bebé nace muerto. Entonces, ella decide llevarse a su bebé sin vida y duró 10 días con él en su casa, actuando como que nada había pasado. Ella llegó con su bebé, le hizo foto, la enmarcó en la habitación. De hecho, hizo que su otra bebé más grande, ya nacida, compartiera con el reciente bebé que había fallecido. Ella lo tenía en una cuna fría todos esos días y le daba una pastilla para retrasar la descomposición corporal. Entonces, como que la gente la cuestionó bastante y nadie entendía. Luego que pasó el duelo, ella explicó que esa era una forma en su cultura de ella poder sobrellevar el duelo. Entonces, desde tu punto de vista como psicóloga especialista en esta área, ¿tú crees que eso es una forma correcta, independientemente de que estamos en diferente cultura, o cada quien lleva el duelo como entiende? Los rituales de despedida, ese fue un ritual de despedida. Los rituales de despedida varían de una cultura a otra. Y en el duelo, formas correctas e incorrectas, las palabras correctas e incorrectas son como muy generalistas. Para mí, yo evito utilizarlas porque sería yo cronometrar tu dolor o tratar de medirlo y de medir cómo tú lo vas a vivir. Y como seres humanos únicos, no hay forma de que nos midamos las emociones, las calibremos a ese nivel. Entonces, yo pienso que si ella estaba consciente de que estaba fallecido su hijo y lo vivió y decidió despedirlo, quedarse con fotos, esa es una forma de ella validar su dolor, que lamentablemente en nuestra cultura el duelo perinatal no es validado ni autorizado. Ya para despedir, ¿verdad?, este episodio, necesito que le envíes un mensaje a todas esas mujeres o esas parejas que han tenido pérdidas y que se sienten desmotivados, que han perdido como esa esperanza de seguir intentándolo, o de que tienen a todas esas personas que tienen tiempo intentando y no logran conectar. Catherine, señores, tiene una historia muy bonita y ya eso va a ser otro episodio para que ella pueda contar su testimonio y todo lo que ella pasó para poder procrear. Entonces, las cámaras son tuyas. Gracias. Decirles que el amor nunca deja de ser. El dolor de ahora es el amor de entonces. Y pensar que puedes seguir amando, porque el amor es el único elemento que trasciende los límites del espacio y del tiempo. Puedes y vas a seguir amando a tu hijo. Y vas a seguir siendo madre de ese hijo o hija. Que tú lo veas, que tú lo valides, que tú lo reconozcas, es suficiente. Antes de irnos, no podemos despedir sin que no hables de tu libro. Oh, sí, cuando el dolor sana. Esta es una herramienta, en 30 segundos explícanos cómo aporta este libro a las personas que han tenido pérdida. Claro que sí, es una guía que da recomendaciones prácticas de cómo afrontar el dolor. Allí comparto mi experiencia de duelo y la experiencia de algunos pacientes que van a mi consulta. Con esto vas a aprender qué decir y qué no decir en un funeral, cómo dar una noticia de muerte y cómo afrontar el dolor.
dándole un significado que trascienda más allá de la vida. Vas a aprender a resignificar el amor y reubicar y recolocar esa pérdida en tu vida. Catherine, y ahora las chicas o todas las personas que están viendo este contenido quieren saber cómo pueden contactarte, la que están quizás pasando por un momento de duelo y no han podido superarlo porque no tienen las herramientas. ¿Cómo ellas pueden, o ellos, en caso de que sean parejas, pueden encontrarte? Pueden contactarme al 829-368-0083, contactarme también por redes sociales, @Catherine Lluveres, Catherine Lluveres con doble L y V, y en el Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia, IMAFA. Y mi libro lo pueden conseguir en Amazon, en Cuesta Libros, en IMAFA, y conmigo en todas partes del país se lo podemos hacer llegar. Señores, creo que hoy hemos tenido un episodio con mucho contenido importante. Sé que esto les hacía falta a nuestra comunidad, el poder tener herramientas y entender que lo que estás sintiendo, o sea, no te hace ser menos que los demás. De querer verte fuerte y de querer ponerte una capa cuando lo que necesitas para sanar es todo lo contrario. Es llorar, es sentirte mal, y la última fase del duelo, que es la aceptación. Bueno, familia de Embarazadas Fit, y con esta frase hemos llegado al final de este episodio. Queremos recordarte que por favor comiences a seguirnos en nuestro canal, le dé me gusta y que compartas esta información a cualquier persona que entiendas que esté pasando por un escenario como este. Así que hasta un siguiente episodio.